Buenos días, vamos a comenzar con la sesión de el 7 de agosto de la clase de Opinión Pública e Instituciones Sociales. Esta sesión es una sesión asincrónica. Tenemos invitado al profesor Jairo Antonio Rodríguez Lebro, es sociólogo y es economista. Hizo la maestría en análisis político, estudios políticos en la Universidad Externado. Está haciendo una maestría en filosofía y es doctorado, perdón, doctorando en bioética en la Universidad del Bosque. Jairo Antonio es profesor en la Universidad del Bosque y en la Universidad Javeriana. El tema que vamos a trabajar hoy es una introducción a la vinculación que tiene en la construcción de la opinión pública y las instituciones sociales el área de economía. Jairo Antonio muy amablemente va a hacer una presentación de cómo afecta esta esfera a la opinión pública en Colombia. Gracias. Jairo. Bueno, muchas gracias, Daniel y Giovanna. Em, entonces voy a empezar la charla en la década de los 90 y lo voy a hacer en la década de los 90 porque es un momento bisagra de la historia económica de Colombia y del rol que cumple la opinión pública en lo que ocurrió en la economía de la década de los 90. En la década de los 90 aparece una nueva constitución en Colombia, mm, que intenta resolver el conflicto armado que por la época se venía desarrollando desde la década de los 40 y que para la década de los 80 había escalado a la toma del Palacio de Justicia, y por otro lado, desde la década de los 70 había emergido un nuevo actor económico y político que era el narcotráfico. Y estábamos a finales de los 90 con ese narcotráfico y con ciertos sectores de las élites que se ha demostrado últimamente que estaban involucrados con lo que podemos llamar la formación del paramilitarismo, que tenía como varios objetivos. Uno era un poco defender ese desarrollo del narcotráfico, otro defender la gran propiedad de la tierra, eh, y otro derrotar a los movimientos guerrilleros. Y por supuesto, hay ciertas instituciones del Estado como el ejército estuvieron involucradas. De suerte que al final, desde los 80 hubo la destrucción de un partido político de izquierda, que fue como el primer experimento que se hizo por parte de las élites y la guerrilla por acabar con el conflicto armado. Fue cuando Belisario Betancur en la década de los 80 se sentó a negociar con los movimientos guerrilleros y surgió un partido político que fue la UP, la Unión Patriótica, como el partido que iba a hacer la transición del movimiento armado guerrillero a una oposición política que jugaba con las reglas de la democracia, pero que en cuestión de 2 años más o menos fue masacrado en esa alianza entre el narcotráfico, ciertos sectores de las élites colombianas que eran propietarias de amplias propiedades de la tierra y algunos sectores del ejército que destruyeron a sus líderes y acabaron con las bases de la Unión Patriótica, pero también acabaron con una gran cantidad de líderes colombianos de izquierda y incluso de centro derecha como Galán, que fue por la época también muerto. Y frente a, bueno, y el narcotráfico mucho más fortalecido poniendo bombas en ciertas instituciones como el DAS, en ciertas instituciones como El Espectador, que se planteó de frente una lucha contra los líderes del narcotráfico que ya se habían involucrado en la política directamente y que ya habían llegado a ser representantes de la Cámara de Representantes en Colombia y se habían sentado en el Congreso a discutir leyes, y detrás traían todo el dinero del narcotráfico, que por supuesto haya financiado campañas anteriores, ¿no? Ahora con los archivos desclasificados norteamericanos se muestra que el narcotráfico había financiado campañas desde la década de los 70 a los líderes políticos del Partido Liberal y el Conservador. Entonces, ya venía como una larga onda esa relación entre las élites y el narcotráfico.
Bueno, en los 90, como para tratar de darle un giro y una reforma a todo esto, y después de la muerte de Galani, como en base en un movimiento estudiantil de las élites, básicamente, aunque se alió y se ancló a cierto movimiento de universidades públicas, pero que fue jalonado por líderes estudiantiles, entre comillas, de la Universidad del Rosario, del Externado de los Andes, que después usufructuaron ese triunfo que tuvieron siendo o bien sean ministros o ocupando plazas en el poder estatal en la década de los 90, jalonaron a finales de los 80 una nueva constitución. Y se hizo esa nueva constitución y esa nueva constitución aparentemente era muy avanzada y muy progresista en términos del nuevo orden social que se pretendía construir para la década de los 90. Al mismo tiempo que estaba eso ocurriendo en Colombia, en Estados Unidos, se estaba haciendo algo que se llama el Consenso de Washington, que es la reunión de los grandes potentados, sobre todo el sistema financiero, con los líderes de los países que en el momento eran más industrializados, para plantearse una reforma al desarrollo del capitalismo mundial, un acuerdo de cómo debería funcionar las reglas del capitalismo en la década de los 90. Como resultado, ese acuerdo surge como resultado de la caída del muro de Berlín, que consiste básicamente en que el otro modelo económico que se disputaba la hegemonía en la década de los 80, 70 y 60, que era el modelo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas, se había derrumbado de una manera asombrosa en cuestión de poco tiempo y finalmente hacía que el capitalismo saliera triunfante y ese consenso de Washington era como la expresión de esos líderes del capitalismo que ahora decían, bueno, hemos derrotado a nuestro rival, ahora vamos a hacer un orden a nuestro acomodo. Y ese es el consenso de Washington. Entonces, como que se logra ensamblar dos fenómenos. Un fenómeno interno que es la asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, con un consenso de Washington que intenta hacer un nuevo orden del capitalismo a nivel mundial y establecer una división, una nueva división del trabajo. Y habría un fenómeno que podríamos ubicar que está por encima de estos dos fenómenos, y es que desde la década de los 70 ha ocurrido una crisis del capitalismo que daba como resultado la emergencia de otro, de unas características nuevas del capitalismo, ¿no? En la década de los 70 aparece una crisis del capitalismo que lo que expresa es el declive de un capitalismo industrial centrado en la idea de producir la riqueza y la ganancia en el aparato industrial, en la producción de la industria, a un capitalismo que ahora va a centrar su riqueza, su acumulación en la producción de servicios y de información. Y eso implica que se va a centrar ya no en la fábrica, sino en el banco, en las finanzas en general y en la información, ¿no? En la producción de información, en donde estos sistemas informativos van a cumplir un papel importante, pero además en todo lo que tiene que ver con los servicios que, como el turismo y otro tipo de servicios que eh, se desarrollan en el capitalismo. Todo esto tiene detrás una revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica es el tránsito del transistor al microchip, ¿no? El transistor era un mecanismo con el cual se estaba construyendo las maquinarias para el desarrollo industrial y para el desarrollo informacional, y nos trasladamos a otro mecanismo que se llama el microchip, que implica un avance fundamental en el desarrollo de la información que se va a aplicar o bien a la industria o bien al mundo de la información. Y ese desarrollo y esa tecnología nueva es la base para la construcción de los computadores y para el desarrollo de Internet, que va a ser como el otro eje fundamental de este nuevo capitalismo. Entonces, digamos que esos cuatro elementos o factores son los que toman una fuerza impresionante en la década de los 90. A nivel nacional, la Constitución,
a nivel internacional desde la economía política, el acuerdo de las grandes potencias sobre el orden capitalista iba a darse. Eh, a nivel de estrictamente de la economía, una transformación del capitalismo industrial a un capitalismo informacional, y a nivel de la transformación de la tecnología, el tránsito del transistor al microchip. Con eso entramos a la década de los 90 y ahora nos vamos a centrar en Colombia para tratar de ver cómo esos aspectos ubican o nos dan un, un esquema de cómo entender nuestra economía y nuestra vida acá. La reforma de los 90, la nueva constitución de los 90, pues, pues no está alejada del consenso de Washington. Si bien hay una serie de factores en la política que se retoman y que plantean los desarrollos más importantes y los avances más importantes en términos de derechos y en términos del ámbito de la ley que muestran a la Constitución colombiana como una de las más avanzadas para la época, en términos de lo económico, sencillamente recoge el espíritu del consenso de Washington y acepta el lugar en donde ese consenso de Washington nos ubica en la economía. Esto también se da en otras partes de América Latina. No hay nuevas constituciones, pero sí hay reformas constitucionales y todas esas reformas constitucionales junto con nuestra nueva constitución están recogiendo ese espíritu de ese consenso de Washington que nos ubica dentro de la división social del trabajo en un lugar determinado. Y ese lugar determinado es, nosotros no vamos a producir industria, no vamos a producir tecnología como el eje fundamental, sino que vamos a volvernos una economía extractiva, una economía que va a producir eh, minerales que se necesitan para el desarrollo de ese capitalismo informacional, petróleo, ¿cierto? Y alimentos, básicamente. Ese será como nuestro lugar dentro de esa economía. Y en América Latina, básicamente, en todos los países se presenta la misma. Entonces, hay una reforma económica que busca eso. Y esa reforma económica implica varios aspectos. Los derechos se vuelven mercancías y entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia aparece una reforma a la salud que claramente se enfoca en que la salud no es un derecho, sino un servicio social, y ese servicio social un servicio público, y ese servicio público lo puede prestar el sector privado, y ahí termina abriéndole el espacio a que la salud deje de ser un derecho para volverse una mercancía, como lo hemos visto y como estamos viviendo la crisis ahorita sobre qué hacemos con un sistema que no plantea la idea de la salud como un derecho, sino como una mercancía, que es como el debate en el que estamos. Si bien aumentó la cobertura, por supuesto los datos muestran que la cobertura en salud con este modelo de EPS y de prepagada y de Sisbén permitió un mayor cubrimiento de la salud, también permitió una mayor concentración de la riqueza en los operadores de la salud, ¿no? Que son los sectores privados, que están articulados al sistema financiero. O sea, eh, es un sistema que no debería generar ganancias y que el dinero que se genera ahí debería ser para mejorar la calidad de atención de los que hacen parte de ese, o sea, de la sociedad colombiana, pero lo que claramente se ve es que hay una ganancia que no se distribuye para mejorar las condiciones de servicio, sino que se acumula y se apropia por parte de los operadores y se distribuye para otros negocios de ellos, que es un poco lo que plantea en este momento de la salud, ¿no? ¿Cómo hacer que eso no se siga haciendo, ¿no? Entonces hay que reconocer que hay un aumento de cobertura, pero también hay que plantear que lo que genera de riqueza, lo que permite esa gran cantidad de dinero que tiene el sistema, es que ciertos sectores, de manera muy arbitraria, hagan con ese dinero lo que quieran y no lo distribuyan para lo que debe ser en términos legales y es mejorar el servicio. La educación, hay también un fortalecimiento del sistema privado de educación, sobre todo en la universitaria, y podríamos decir a estas alturas que estamos más o menos en un 50% de cobertura de educación pública y un 50% de de educación privada, pero lo que estamos viendo también es una jerarquización de la educación, ¿no? La gente que tiene más dinero puede pagar una mejor universidad y la gente que tiene menos dinero tiene que pagar una universidad que tiene menos calidad, si se quiere. Y ahí se plantea una estratificación clara en términos del dinero, ¿no?
Los que tienen más dinero acceden a puestos de poder porque se han pagado una mejor educación y en esa mejor educación, como lo dice Bourdieu, hay una mayor cantidad de vínculos, o sea, hay un mayor capital social que le garantiza una mejor ubicación dentro de la escala social y lograr mejores salarios y mejores puestos. Y los que estudian en otro tipo de universidad privada de baja matrícula, pues no van a poder tener esos vínculos. Los profesores son más mal pagos que los profesores que también son contratados en las universidades de la élite, y por lo tanto la calidad de la información y la educación también se disminuye en en estas universidades para sectores de clase media baja o sectores populares, lo cual hace que salgan a encontrar trabajos de puestos medios o incluso de puestos bajos, lo cual hace que la educación se desvalorice, se desprestigie, porque está claramente definido que los que tienen más dinero pagan mejor educación y acceden a los mejores puestos y obtienen la tasa de retorno por su inversión más fácilmente que aquellos que no hacen parte de esa élite. Y entonces, necesariamente lo que se plantea es una desigualdad social muy fuerte. Eh, por último, además de la salud y de la educación, pues estamos hablando de la vivienda y la vivienda es una vivienda que se financia por el sistema financiero y hay sectores que definitivamente no pueden acceder al sistema financiero para adquirir su vivienda y quedan excluidos y son un amplio sector de la población que no tiene acceso a la vivienda, ¿no? Porque no hay una política de vivienda pública que esté desarrollándose por parte del Estado para estos sectores de bajos ingresos. Por supuesto, el salario es un el salario mínimo es un salario que solamente alcanza para tener dietas bajas en proteínas y altas en harinas, lo cual tiene que ver con una desnutrición de los sectores que solamente tienen la posibilidad de ganar su salario mínimo o un poco más de un salario mínimo. Todos estos aspectos los que nos plantean es una jerarquización de la sociedad colombiana en donde los sectores de la élite siguen siendo sectores de la élite con todos los beneficios, mientras que los sectores populares se ubican ahí y la posibilidad de ascenso social, que es una de las características de las sociedades contemporáneas, de las sociedades capitalistas y de las sociedades democráticas, pues es mucho más difícil. Una familia de sector popular para poner a su hijo o para que algunos de sus integrantes pueda ser clase media, los cálculos que se plantean así muy optimistas es que pasan 3 o 4 generaciones para que uno de sus integrantes sea clase media. 3 o 4 generaciones es mucho más de 50 años, entonces, o por lo menos 50 años. Entonces, ustedes pueden ver que la posibilidad de movilidad social, que es una garantía de la sociedad contemporánea, no se da. Sin embargo, esta reforma constitucional y estas reformas que trajeron después de que se hizo esa constitución fueron avaladas por el sistema comunicacional. El sistema comunicacional construyó un discurso sobre los beneficios de la nueva constitución y construyó un estereotipo sobre los movimientos sindicales como sectores atrasados, tradicionales, que son corruptos y de alguna manera construyeron una imagen de no asociación, no hay que asociarse y construyeron la imagen de un Estado ineficiente, incapaz de resolver los problemas de la sociedad colombiana y construyeron un discurso de un mercado que sí es capaz de resolver los problemas colombianos mediante dos conceptos, eficiencia y eficacia y sin corrupción. Ese fue el discurso que se construyó en la década de los 90 para lograr construir simbólicamente desde esas narrativas del sistema informativo el por qué tendríamos que hacer una reforma como la que se hizo. Es difícil hacer una crítica al sistema informacional, porque cuando usted hace una crítica al sistema informacional, inmediatamente estos sectores, estos líderes de opinión, yo no sé si podríamos llamarlos periodistas, bueno, sí son periodistas, pero ya no son los periodistas del siglo XIX, formados filosóficamente, que hacían reflexiones sobre la estructura social y planteaban posiciones después de que han estudiado la sociedad colombiana, sino el periodismo de ahora es un periodismo que lo que tiene es la posibilidad de tener un micrófono y decir su opinión para defender los intereses del sector del cual hace parte. Entonces, estos sectores construyeron esas narrativas y legitimaron esas reformas y ese modelo de sociedad que se construye en la década de los 90 como positivo.
y todo lo que era organización social se planteó como negativo, como corrupto, y todo lo que era Estado era también corrupto. Y la sociedad colombiana eh, aceptó ese discurso, eh, convivió con ese discurso, tal vez parte de la sociedad colombiana, antes de que los medios de comunicación construyeran esas narrativas, coincidían con esas narrativas, no es responsabilidad de los medios de comunicación que se haya logrado la legitimidad de esa reforma, sino que la sociedad colombiana es una sociedad que se ha construido bajo un discurso del más fuerte, del más hábil, del más vivo, de la idea de que solo se logran las cosas por su propio esfuerzo y entonces cualquier lectura de lo colectivo, de lo solidario, pues le es un poco ajena, sobre todo a las clases medias que son las que más avalan el discurso de las reformas de los 90, ¿no? Así que entramos a los 90 con estas reformas, pero también con un apoyo de la sociedad a esas reformas y con un sistema informativo que cumple el rol de construir ese relato para afirmar una opinión que ya venía de antes, ¿no? Por parte de la sociedad colombiana. Porque yo lo que quiero dejar claro es, no es unos medios de comunicación tan fuertes y una sociedad tan débil que sencillamente los medios imponen la opinión y la sociedad le crea a los medios y entonces obedece lo que los medios le dicen. No, eso que sería hacer una lectura muy desde la hipodérmica, y eso no es cierto. Hay una opinión pública que se ha construido y que avala eso, y no necesariamente es construida por los medios de opinión, ¿no? Es construida por su propia historia de cómo como familia y como integrante de esa familia se logró mejorar su situación, y es un relato de yo lo hice solo. Y ese relato de yo lo hice solo es el que avala un poco ese discurso de las reformas, ¿no? Y es, tú puedes solo, ¿cierto? No necesitas ser solidario con nadie, ni nadie necesita ser solidario contigo. Tú lo puedes hacer solo, porque ese es el discurso que se construyó durante más de 100 años en la construcción de una sociedad capitalista en Colombia. Bueno, eso implicó que además se hicieran unas aperturas económicas y se permitiera la entrada de una cantidad de bienes que venían a competir con las empresas colombianas, con la pequeña y la mediana empresa, lo que implicó que se quebraran estas empresas, que los trabajadores de estas empresas quedaran desempleados y que nos volviéramos consumidores de productos que antes podíamos producir, ¿no? Entonces, pues, ahora consumimos neveras, consumimos televisores producidos en el exterior, pero antes aquí se ensamblaban las neveras, por ejemplo. Habían empresas como Icasa que producían acá, pero eran de capital nacional, pero con la apertura, esas empresas quebraron y entonces ahora ya no compramos neveras y casas, sino que compramos neveras importadas del exterior, específicamente de China, que fue la gran beneficiada de este consenso de Washington, en donde las sociedades latinoamericanas dejaron de ser industriales para volverse extractivas y incluso la sociedad norteamericana sacó sus empresas de Norteamérica y se las llevó para la China o para algunas zonas de México. Eso pasó con la industria automotriz, ¿no? Fue sacada de Norteamérica, parte se llevó para China y parte para México, y de grandes ciudades que eran emblemas de esa industria automotriz en Norteamérica quedaron abandonadas con sus poblaciones también desempleadas, lo que fue generando un grupo de gente que ahora reivindica la idea de América primero que todo y que apoyan el discurso de Trump y la idea de volver a recuperar la industria que perdieron. Entonces, el único que a mediano y largo plazo se vio beneficiado por toda esa reforma fue la economía china, que supo aprovecharse y volverse la fábrica del mundo. Y en ese caso, entonces, nuestros empresarios dejaron de producir y se volvieron comerciantes y fueron a China a comprar más barato todo. Hasta las artesanías colombianas se producen en China y se venden en Colombia, ¿no? O las artesanías que usted encuentra cuando viaja como turista a París y se compra una Torre Eiffel. Esa Torre Eiffel no se produce en Francia, se produce en China, solo que los empleados de esas almacenes muy temprano tienen que llegar al almacén y quitarle la avisito que dice Made in China y ponerle un Made in Francia. Y ese es el que usted compra creyendo que está comprando algo producido en Francia y no. Entonces,
nos volvimos una economía extractiva, una economía que implicó vamos a sacar oro, vamos a sacar otro tipo de metales y vamos a explotar petróleo. Y esa es la economía con la que entramos al siglo XXI y una quiebra del mediano y el pequeño empresario, sobre todo del 98 hacia acá, muchas pequeñas empresas, muchos pequeños empresarios que tenían, por ejemplo, eh, lavanderías o pequeños negocios de producción de ciertos productos quebraron, sus hijos tuvieron que ser sacados del externado, tuvieron que ser sacados del Rosario, tuvieron que ser sacados incluso de los Andes y buscaron cupo en la nacional. Entonces, a principios del siglo XXI usted encuentra una cantidad de muchachos que abandonaron las carreras en estas universidades privadas y se refugiaron en la universidad pública como única opción para poder terminar sus carreras, lo cual significa un golpe a la clase media, ¿no? Entonces, esta reforma que se dio en la década de los 90, esta apertura económica, golpeó mucho a las clases medias y las empobreció. Eh, Entramos al siglo XXI entonces con una economía basada en servicios, turismo, básicamente, sistema financiero, y en el primer sector que es el de la minería y los petróleos. Una clase media empobrecida y una poca posibilidad de ascenso social en la economía, en la sociedad colombiana. Pero al mismo tiempo, toda la década de los 90 se presentó una gran fortaleza de el narcotráfico como no solamente en términos políticos para enfrentar al Estado, sino como para mantener su capacidad económica y sostener la economía colombiana que desde la década de los 80 eh, había cumplido esa función. En la década de los 80 eh, inundó la economía colombiana de dólares y en la década de los 90 también inundó la economía colombiana con dólares y los empresarios se beneficiaron con ese dinero y el aparato industrial también y el sistema financiero que los lavó, por supuesto, también, porque para que esos dólares puedan eh, sí circular y servir para otro tipo de inversiones que no sean simplemente la compra de terrenos, que fue lo que hizo parte de ese narcotráfico, ir a comprar grandes haciendas para lavar los dólares. Además de ese lugar que es comprar grandes haciendas para lavar los dólares, también un sistema financiero que fue cómplice y le lavó muy dólares y un aparato y unos empresarios que también lo hicieron. Hay un profesor de la Nacional que investiga al detalle cómo todo ese dinero que invadió la economía colombiana llegó a muchos sectores de la industria y la sostuvo durante todo ese tiempo y eh, podríamos decir que la economía colombiana se ha sostenido en un porcentaje importante por la cantidad de dólares que se produjo por lo del narcotráfico, que también le dio un poder político muy fuerte, que lo fortaleció alrededor del paramilitarismo y que permitió pues que pudieran enfrentar a las guerrillas de la manera en que lo hicieron en la década de los 90, pero además de eso destruir zonas en donde, de acuerdo al discurso del contagio, el discurso del contagio consiste en que donde nace un guerrillero, posiblemente pueden nacer otros guerrilleros. Donde nace un guerrillero, la familia que da un guerrillero puede dar más guerrilleros. Entonces, todos esos son cómplices de la guerrilla. Entonces, hay que ir a los pueblos de donde han salido esos guerrilleros y hay que destruir a los pueblos. Entonces vienen todas las masacres de pueblos en Colombia, donde se cree que provienen los guerrilleros y por lo tanto hay que atacar a sus familias y a los pueblos en los cuales eh, crecieron. De esa manera entonces hay zonas y ustedes verán los relatos que se cuentan de las masacres que se hicieron en varias zonas de Colombia. Incluso hubo zonas en las cuales los paramilitares en complicidad con el ejército, viajaron en aviones, hicieron la masacre y jugaron fútbol con las cabezas de los campesinos que fueron asesinados. Esos, por ejemplo, la masacre de Mapiripán en el sur de Colombia fue eso. Los paramilitares jugaron fútbol con los que supuestamente eran cómplices de la guerrilla. ¿Y ahí qué papel cumplió parte del sistema informativo? Hizo entrevistas a los grandes líderes del paramilitarismo. Yo recuerdo las entrevistas que se hicieron en Caracol y en otras emisoras por prestantes periodistas, tratando un poco de construir el discurso de la razón que tiene el paramilitarismo para hacer esas masacres, ¿no?
porque además el paramilitarismo se asesoró de intelectuales extranjeros. Hubo algunos sociólogos y otros expertos contratados del exterior, de Europa, para que los asesoraran en construir un discurso de la legitimidad del paramilitarismo en la lucha antisubversiva. Y parte de eso era poder acceder a entrevistas a los grandes medios por parte de los periodistas de mayor prestigio para que pudieran también difundir eso. Yo recuerdo una entrevista que hizo Caracol a principios del siglo XXI, ¿no? A uno de los líderes del paramilitarismo por uno de los periodistas más importante, el director de noticias de Caracol, ¿no? Él le hizo las entrevistas y lo que se mostraba era, pues, la idea de que teníamos que apoyar al paramilitarismo porque lo estaban haciendo bien, estaban acabando con la guerrilla, ¿no? Junto con eso llegó un gobierno que ahora se está mostrando que tenía relación con ese paramilitarismo, ¿cierto? Y se desarrolló como toda una estrategia en la que se consolidó el discurso de, primero, profundizar las reformas económicas. Yo recuerdo que ese presidente que llegó en la década, a principios del siglo XXI, hablaba de trabajar, trabajar y trabajar como la única opción que se tenía, pero para los profesores, para los trabajadores de más bajos ingresos, ¿no? También planteaba la idea de que no había que descansar, que eso era para los vagos, que el descanso no es que eso es para los vagos, no es para la gente que quiere progresar. Sin embargo, eh, los que más trabajaban, los que tienen más cantidad de horas de trabajo son los que ganan menos. Entonces hay un discurso contradictorio, ¿no? Trabajan mucho, ganan poco, pero se construye el discurso de que el trabajo, trabajo, trabajo es el que genera la posibilidad de ascenso social, cuando vemos que es difícil ascender socialmente por estos sectores de más bajos recursos. Eh, Así que todo el siglo XXI lo podemos encontrar con esta relación muy fuerte entre una economía extractiva, entre un narcotráfico que compra grandes propiedades, entre una cercanía de viejos grandes propietarios con estos nuevos propietarios, un sistema financiero que lava los dólares, otra área de la economía muy cercana al narcotráfico, unos dólares de narcotráfico que sostienen la economía colombiana en medio de las crisis que vive la sociedad latinoamericana e incluso la crisis del 2008 que se vive en todo el mundo. Entonces yo creo que con eso puedo construir un panorama de dos elementos fundamentales y es la economía y sus desarrollos y un sistema informativo que de alguna manera se articula a esas lógicas del capital y del desarrollo empresarial en Colombia. No sé si habría más que decir o no. Con eso yo cerraría mi intervención. Gracias, muchas gracias, Jairo. Bueno, esto es un abrebocas para la discusión con la lectura de Crespo, desde la economía como religión hasta la religión como economía. Recuerden que en la plataforma estarán las preguntas que deben desarrollar durante esta semana, que vinculan la presentación del panorama económico que presentó el profesor Jairo y la lectura de Crespo vinculada a una reflexión sobre cómo influye la economía en la opinión pública. Muchas gracias, que tengan un buen 7 de agosto.